Voy a invitarle para que abra su Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versos 9 al 14. Segundo de Reyes, capítulo 5, versos 9 al 14. Vamos a estar compartiendo una historia que para nosotros los cristianos es bastante conocida. Es una historia muy linda, una historia en la cual podemos sacar mucho, podemos aprender mucho también. Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 9 al 14, dice así: Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavas en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Estos versos que acabamos de leer, hermanos, corresponden a la famosa historia bíblica que es bastante conocida, donde se nos habla de un personaje llamado Naamán, quien es un general del ejército de Siria. Si revisamos la historia cronológicamente, la podemos ubicar aproximadamente unos 100 o 120 años antes de que el reino de Israel fuera invadido y derrotado por los asirios en el año 735. Recordemos que dentro de la historia de Israel habían 2 pueblos vecinos, unos eran los sirios y los otros eran los asirios. Finalmente los asirios fueron los que terminaron invadiendo Israel y prácticamente borrándolo, desapareciéndolo del mapa. Cuando hablamos de Israel, hablamos del reino del norte. Recordemos que a partir del reinado de Salomón, el reino se dividió en 2: el reino del norte, que correspondió a Israel, y el reino del sur, que correspondió su nombre a Judá. Israel desaparece como pueblo, como nación, en el 735 y queda todavía vigente, queda en pie la nación de Judá, que era la nación del sur. Entonces, la historia de Naamán que leemos hoy con el profeta Eliseo empieza cuando se nos narra algo que también es un dato muy importante, es un dato muy curioso. Se nos narra que las tropas sirias, en una de sus tantas incursiones al territorio de Israel, porque recordemos que a pesar de que ellos estaban en paz, ellos tenían un pacto de paz, esto no era obstáculo para que eventualmente alguna bandada o algún grupo del ejército o algún grupo de forajidos de pronto se metiera en el territorio de su país vecino e hiciera incursiones, hiciera saqueos, robara las propiedades, los cultivos y tomaran gente, se llevaran gente presa. Era normal y ocurría esporádicamente en algunos de los pueblos, sobre todo en las partes limítrofes, en la frontera. Pues en una de esas, que les repito, no era la guerra, eran simplemente unos eventos aislados. En una de esas, las tropas sirias se metieron a territorio israelita y tomaron prisioneros varias personas, entre ellos una muchacha israelita, y la habían llevado a Siria, en donde ella serviría como esclava y se convertiría posteriormente en la sirvienta
en la empleada doméstica, pero más que la empleada doméstica era la esclava. Recordemos que eran los tiempos de la esclavitud, donde la gente que tomaban prisionera la convertían en esclava, y ella se convierte en la sirvienta de la mujer siria, esposa del general llamado Naamán. Naamán, ya lo dijimos, era un general del ejército, era un alto funcionario del rey, era un guerrero poderoso. De hecho, que el texto nos dice que a través de Naamán Dios le había dado la victoria a los sirios, y que muchas veces los sirios habían ganado guerras precisamente por este general poderoso guerrero. Y cuenta el texto que al enfermar de lepra, ya en ese momento su criada vivía ahí, su esclava israelita o israelí ya vivía ahí, y ella se da cuenta de la enfermedad de su amo y le dice a su señora, le dice a su ama, que existe en Israel un profeta llamado Eliseo, que ese profeta Dios lo usa haciendo milagros, que ese profeta puede orarle a Dios para que Dios le sane la lepra a Naamán el sirio. Aquí es donde comienza entonces la historia, y Naamán decide ir a Israel, pero como estamos hablando de altos funcionarios, de altos dignatarios, era un asunto diplomático, y como era un asunto diplomático, el general le pide al rey, va donde su rey. En ese tiempo el rey se llamaba Ben-Hadad II, era el que gobernaba en esos momentos Siria, y va donde el rey y le explica la situación y le pide permiso, y el rey le dice: sí, está bien, vaya, pero esto es un asunto diplomático, le voy a dar unas cartas que usted va a presentar ante el rey Jorán de Israel. El rey va a tomar cartas en el asunto, porque esto es un asunto diplomático y lo vamos a resolver diplomáticamente. Entonces el rey Ben-Hadad le da cartas, le da la encomienda para que él lleve su encomienda a Israel, para que el asunto sea manejado de una manera diplomática. Las cartas decían lo siguiente: cuando lleguen a ti estas cartas, repito, escribe Ben-Hadad, rey de Siria, a el rey Jorán de Israel: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de lepra. Qué lindo, ¿verdad? Aquí le mando a este enfermo para que usted lo sane. No sé si usted es médico o no es médico, no sé si usted tiene poderes curativos, pero me dijeron que esta era la forma, y ahí se lo mando para que usted me lo devuelva sano. Se lo mando con lepra y me lo devuelve limpio, fue lo que le dijo el rey. Claro que este fue un asunto muy peligroso. ¿Por qué? Porque el rey Jorán, inmediatamente al recibir esa comunicación, se asusta grandemente, porque él piensa que le están tendiendo una trampa. Él dice: hey, este tipo, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Verdad? ¿Me está agarrando de tonto o me está tendiendo una trampa? Probablemente, si yo le devuelvo a su general igual a como viene, todo lleno de lepra, entonces va a decir que lo desprecié, que los israelitas no queremos a los sirios. Si yo le digo que no puedo hacerlo, entonces eso lo va a tomar como una negativa, a que no quiero hacer uso de la diplomacia para tratar el problema que tiene. El rey, como ustedes pueden ver, se queda metido, como decimos los ticos, metido entre un zapato, y comienza el rey a pensar y a preocuparse y a sudar y a caminar de un lado para otro ahí en el palacio. ¿Y qué le pasó a este Ben-Hadad? ¿Qué le pasó a este rey? Se volvió loco. ¿Cómo voy a sanar su general? Como él mismo dice: ni que yo fuera Dios para poderlo sanar. Seguramente esto es una trampa para que yo le diga que no puedo hacer el milagro. Entonces él va a romper relaciones con Israel y va a mandar a sus tropas a conquistar. Recordemos que si nosotros leemos la palabra de Dios, nos vamos a encontrar que durante repetidas ocasiones el Señor le había advertido a la nación de Israel que si no se arrepentía, que si no se volvía de sus maldades, de sus pecados, que si no dejaba atrás su idolatría, que si no derribaba los altares a los dioses que ellos habían levantado en los lugares altos, porque ellos se habían dedicado a practicar la idolatría, habían dejado a Jehová su Dios y se habían vuelto
a los dioses de las naciones cercanas, Dios les había advertido en repetidas ocasiones a ellos que dejaran eso, y que si no, vendría un tiempo terrible en el cual el enemigo haría casa de Israel, o sea, los tomaría y prácticamente los desaparecería del mapa, como en la realidad ocurrió. Israel fue sitiado, fue tomado y desapareció del mapa como nación. Después, en la parte norte, lo que quedó fue Samaria, y Samaria fue poblada posteriormente por gente mestiza, o sea, por gente que era una mezcla de otros pueblos, digamos sirios con israelitas, o asirios con israelitas, o gente de otras naciones que venían y se establecían ahí. Por eso es que cuando nosotros vamos a los evangelios nos encontramos un pasaje muy interesante, que es el pasaje de la mujer samaritana, cuando la Biblia dice que samaritanos y judíos no se llevan entre sí. Precisamente esta era la razón. Pero bueno, volviendo al tema, este hombre piensa que le estaban tendiendo una trampa para que él dijera que no, y entonces inmediatamente iba a venir la guerra, tal y como los profetas lo habían dicho. El rey se queda pensando, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago en estos casos? Una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que cuando una persona está alejada de Dios, cuando una persona no quiere saber nada de Dios y se ha olvidado de quién es su Dios, porque no era que ellos no lo sabían, claro que lo sabían, ellos conocían quién era el Dios de Israel, pero de pronto se habían desviado y habían encauzado su vida hacia la práctica y la búsqueda de otras cosas que no era lo que Dios quería. Cuando a una persona le pasa esto, lo primero que hace es buscar soluciones comunes, soluciones que estén al alcance de su mano, y él recurre precisamente a una de esas prácticas muy usadas en aquellos tiempos. Si usted lee el pasaje, se encuentra con que el rey se asusta y ya al final se volvió loco. Seguramente le dio jaqueca, le dio gastritis, le dio colitis, y el hombre no sabía qué hacer. Y entonces se rasga las vestiduras, se rompe la ropa, que era una práctica muy común. Cuando alguien estaba en angustia, en aflicción, se tiraba al piso, literalmente rompía sus vestidos. Recuerden la famosa historia del rey David, cuando muere el primer hijo que él procrea no, vamos a ver, con Betsabé, perdón, sí, es que por ahí escuché a Jezabel y yo no, ¿qué les pasa? Con Betsabé, sí, gracias. El primer hijo que él procrea con Betsabé, y él se tira al piso, se rasga las vestiduras, se echa ceniza en la cabeza, que era lo que comúnmente se decía, vestirse de cilicio, y era una práctica muy común en ese tiempo. ¿A qué equivalía eso? Bueno, equivalía a manifestar dolor, manifestar pena, incluso a veces vergüenza, generalmente de una forma exagerada ante una situación que realmente no la meritaba. Nada de lo que nos pase amerita que nosotros queramos producir lástima. Nunca los hijos de Dios debemos producir lástima. Pero bueno, esto era un acto de tradición religiosa en el pueblo de Israel, y efectivamente cuando la gente estaba en esa situación, rompía su ropa para rechazar el agravio y para decir, no, esto no me puede estar pasando a mí. Señor, ¿por qué a mí? Hoy en día nosotros no nos rasgamos las vestiduras, pero le andamos reclamando a Dios y diciendo, Señor, yo no me merezco esto, yo no me lo merezco, ¿por qué a mí? Grita la gente. Y tal vez están recogiendo una mala siembra, por supuesto. O, en el peor de los casos, nos metemos en depresión para que la gente diga, ay, pobrecito o pobrecita, ¿cómo está sufriendo? Vea la cara que tiene, vea las ojeras que tiene 10 días de no dormir, ahora sí está sufriendo. Que Dios tenga misericordia de él o de ella, decimos. Se nos olvida que Dios ya tuvo misericordia una vez de toda la humanidad. Ya ese hecho fue suficiente para que nosotros pudiéramos obtener vida eterna a través del perdón de Jesucristo. Pero el hombre se asusta y recurre a la práctica religiosa, que normalmente es lo que nosotros hacemos cuando nos asustamos, cuando nos angustiamos, y sobre todo cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando negamos a Dios. Porque el negar
el conocer la palabra de Dios y no practicar lo que Dios nos ha mandado a hacer es negar a Dios. La mayoría de nosotros nos ponemos en esos andenes. La reacción del profeta Eliseo fue todo lo contrario. Si ustedes ven, el profeta Eliseo simplemente adopta una postura muy cómoda y, si se quiere, hasta arrogante. El tipo fue arrogante, porque se va donde el rey, llega y se lo encuentra ahí en el palacio. Está el salón despejado, el famoso salón de las audiencias. Los jueces recibían gente y juzgaban asuntos también. Los reyes eran jueces también. Y se encuentra el salón desalojado y el rey tirado en el suelo, todo greñudo, con las ropas rotas, con ceniza en la cabeza, pegando gritos. Y Eliseo le dice: ¿qué le pasa? Y le pregunta: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Y entonces dice: venga a mí, mándeme en ese sirio, écheme en ese sirio, para que vean que hay un profeta en Israel. Si usted analiza esa propuesta de Naamán, como les digo, de alguna manera pues encierra un poquito de arrogancia. Y bueno, yo me lo imagino, esa conversación que él sostuvo con el rey, porque los profetas eran muy respetados por los reyes. Los profetas eran los únicos que prácticamente estaban autorizados. Cuando un profeta era reconocido, eran los únicos que estaban autorizados a ir donde el rey y a decirle al rey: así ha dicho el Señor, y punto. El rey escuchaba o no escuchaba, pero los reyes respetaban a los profetas porque sabían que era gente que hablaba de parte de Dios. Y él se acerca y se encuentra a su rey ahí en el suelo y le dice: hey, mi amigo, mándala para que te vayas a poner con esas pendejadas, como dicen los colombianos, con esas mariconeras. Todo el rey de Israel comiéndole gallina a un sirio o a los sirios. Y el rey se quedó viéndolo así, con ojos de, como decimos nosotros, de yo no fui. Y le dice: hey, suélteme ese torillo para ver cómo me lo bailo, para que sepan quién es Eliseo, el profeta de Israel. Para los que nos están viendo en YouTube, en el canal de YouTube, y no son de Costa Rica, estos términos son muy ticos. La jerga nuestra, cuando hablamos de pendejadas, hablamos de cosas que nos asustan. Cuando hablamos de comer gallina, de tener miedo. Y cuando hablamos de bailarnos el toro, significa que nos vamos a echar para adelante con un problema. La cosa es que él le dice: no, vea, vamos a echar para adelante. Vamos a echar para adelante con este problema. Vamos a romper esta situación de una vez por todas. Y les vamos a demostrar que nosotros tenemos un Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, es el que va a resolver esta situación. ¿Por qué? Porque él apela a su condición. Él le dice: verán que hay profeta en Israel. ¿Qué está diciendo él? Se van a dar cuenta que yo soy un hijo de Dios y que Dios puede actuar a través mío. Yo no sé si usted en algún momento ha pensado en eso. Yo no sé si usted en algún momento ha enfrentado una situación y dice: ¿cómo voy a hacer y cómo voy a hacer? Pero de pronto dice: no, yo soy un hijo de Dios y yo sé que Dios actúa a través mío. Yo sé que Dios habla a través mío. Yo sé que Dios puede sanar a través mío. Eso se llama conocer al Señor. Eso se llama poder llevarle a alguien una palabra en un momento de desesperación. Y a veces vamos con miedo a hablarle a la gente y decirle: ¿y qué le vamos a decir? ¿Y qué le vamos a decir? Esta semana Eugenio y yo visitamos a un hermano, un amigo. Hoy es hermano en Cristo, ¿verdad, Eugenio? Un amigo ateo, reconocido ateo toda la vida. Intenté predicarle algunas veces y no era el momento. Y llegamos y ese día él aceptó al Señor. Para la honra y gloria del Señor lo decimos. Dios tiene un momento especial para cada uno, pero cuando nosotros sabemos quiénes somos en Dios y vamos de parte de Dios, Dios va a actuar. Y esto es lo que tenemos que entender: no somos nosotros, es Dios. Entonces Eliseo sigue adelante en su plan. Ya él se había dado cuenta que él tenía que actuar, porque él era un hijo de Dios. Y los hijos de Dios, cuando recibimos de Dios un mandato, recibimos una palabra, tenemos que actuar, tenemos que movernos. Eliseo no se quedó solamente con su rajonada que se dejó ir en palacio, ¿verdad? Cuando dijo: no, échemelo, para que sepan que hay un profeta en Israel. Si usted sigue leyendo el texto, se va a encontrar que él también se da el lujo de que ni siquiera le da la cara al sirio, ni siquiera le da la cara a Naamán la primera vez. O sea, no se limitó a decir:
voy a resolver este problema, sino que también ni siquiera lo recibe. Les recuerdo, era un asunto diplomático, o sea, no era algo que llegó a visitarme alguien, o que llegó un vecino, llegó alguien de Panamá a buscarme, como decimos nosotros, o llegó alguien de Nicaragua. No, llegó una encomienda diplomática, ni siquiera salió a recibirlo, simplemente llama a su criado, llama a su empleado y le dice, hágame un favor, vaya, dígale a ese sirio, ese Naamán, dígale que se vaya a zambullir en el río, y que vaya al río Jordán, y que se meta 7 veces, vaya al río. Eso es lo que le estoy diciendo, que vaya. Ni siquiera quiero verlo, no me interesa verlo. Qué situación más interesante. Las veces, hermanos, que yo he escuchado predicaciones sobre este tema, incluso las que yo he abordado, he notado que por lo general el enfoque que hacemos cuando hablamos del tema de Naamán y de su sanidad, lo vemos como la sanidad del leproso, que se produce a través de la obediencia que él tiene de Dios, la forma como él le obedece a Dios. Y yo pienso que no tiene nada de malo que lo veamos de esa manera. Sin embargo, creo que también es oportuno ver el tema desde otro punto de vista. Y esto es a lo que quiero que lleguemos hoy. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuáles son esas actitudes nuestras cuando tenemos que abordar situaciones en la vida? Cuando tenemos que meternos hasta lo más profundo de un problema, como decimos, comernos la bronca y echar para adelante porque no queda más. Estamos ante una dificultad, ¿y qué tenemos que hacer? Recordemos que somos hijos de Dios. Esto es lo primero que tenemos que saber. Somos hijos de Dios y siempre estamos esperando algo de parte de Dios. A través de toda la historia bíblica, usted la puede leer y se va a encontrar que siempre los hombres de Dios, los escritores de Dios, siempre esperaron algo de parte de Dios. El salmista le decía a Dios: Señor, lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame, cámbiame mi corazón, le decía otro escritor. Y así sucesivamente. Nosotros, los hijos de Dios, siempre esperamos algo de Dios, hasta el punto de que el salmista nos dice que nos deleitemos en el Señor y Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esto es algo normal en el ser humano. Nosotros tenemos peticiones delante de Dios, nosotros tenemos necesidades, cosas que ocupamos que Dios nos resuelva. Pero el gran problema es que la mayoría de las veces los cristianos pretendemos captar o acaparar la atención de Dios o el favor de Dios y asumimos actitudes incorrectas. Vea que si usted analiza la historia, se va a encontrar que el rey Jorán toma una actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta de él? Meterse en la religión, meterse a sus prácticas religiosas y no buscar el consejo de Dios, no buscar la comunión de Dios. ¿Qué era más fácil? ¿Actuar o causar lástima? Lo más fácil para él en ese momento era causar lástima, porque él sabía que si él causaba lástima, tal vez, a lo mejor, Dios se iba a compadecer de él. Nosotros los cristianos andamos siempre con el Dios tenga misericordia de fulano, Dios tenga misericordia de nosotros. Dios ya tuvo misericordia de nosotros. Dios nos dejó a nosotros poder y autoridad. Dios nos dejó a nosotros la presencia del Espíritu Santo para que tomemos las decisiones correctas. Pero tenemos que cambiar de actitud. ¿Por qué? Porque tenemos una historia, una tradición religiosa que nos impide movernos dentro de la voluntad de Dios. Por eso es que quiero que hablemos acerca de eso. Tenemos que cambiar actitudes incorrectas y hay básicamente 2 actitudes incorrectas que no hemos cambiado a través de los tiempos. Muchos años de practicar o de creer o de decirnos que somos cristianos, pero no hemos aprendido cómo actuar cuando hay una situación en la cual solamente la podemos resolver de la manera correcta, y la manera correcta es la que Dios nos muestra, la que Dios nos enseña, la que Dios nos da. El primer punto que voy a destacar aquí es que nosotros no queremos o no nos gusta sacrificar nuestra comodidad.
No nos gusta sacrificar nuestra comodidad. Nos gusta siempre sentirnos cómodos. Nos gusta vivir dentro de una burbuja donde yo soy el que controlo mi mundo. Yo soy el que vivo dentro de ese mundo y nadie me lo toca. Todos, por naturaleza, los seres humanos somos controladores. A menudo, a mí me gustaba bromear con mi esposa porque ella y yo en la cocina no podemos estar juntos. O cocina ella o cocino yo. Por el gran problema de que ella quiere controlar lo que yo hago o yo quiero controlar lo que ella hace. ¿A usted le pasa lo mismo, Eugenio? Qué casualidad. Qué casualidad. Todos los seres humanos somos así, nos gusta tener el control. Y muchas veces yo la he dejado sola a ella en la cocina o ella me ha dejado sola a mí en la cocina porque nos gusta a cada uno de nosotros controlar la situación. O sea, nos gusta estar metidos dentro de esa burbuja y que nadie nos toque, que nadie nos diga nada. El gran problema que encontramos aquí es que este famoso hombre llamado Naamán, el sirio, llega ante el varón de Dios pretendiendo ser el centro de atención de todo. Él llega con su carruaje, con su gran y hermoso carruaje. Dice que el texto nos dice que llegó en su carruaje enfrente de la casa de Eliseo, esperando que Eliseo saliera. Yo me lo imagino, si lo trasladamos a tiempos modernos, el hombre llega en su carrazo del año, en su Mercedes-Benz. Bueno, no, era un funcionario diplomático. Ese tenía seguramente un Maserati, seguramente tenía qué sé yo, un carro mucho más fino, ¿verdad? De los tantos finos que hay, que un Rolls Royce, exactamente, algo así. Y el hombre llega y parquea su carrazo con los vidrios totalmente polarizados. No se veía nada hacia adentro. Él sí podía ver la casa del profeta. Ahí vive el profeta ese. Y le toca el pito, ¿verdad? Pum, 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 le toca el claxon 1, 2, 3 veces y ahí nadie sale. Y dice, oye, ¿pero qué está pasando? ¿No se dieron cuenta que yo estoy aquí? ¿No se dieron cuenta que yo soy el Naamán el sirio? Que soy el general del ejército de Siria y que tienen que salir a recibirme. En ningún momento él pensó, voy a llegar, me voy a bajar, voy a ir a saludar, buenas, ¿cómo está? ¿Es usted el profeta? Mucho gusto. Yo soy Naamán. Me dijeron que usted me podía ayudar. Vengo a que por favor me ayude. No, el hombre llegó y se estacionó y tocó el pito de su carro y no salió. Y Eliseo ni se inmutó, no le interesó. Podría tener el carro más fino del mundo, pero a mí no me interesa ese hombre. Entonces le dice al empleado, le dice al criado, bájese, vaya, dígale al profeta que aquí estoy. Ya se le comenzó a suavizar un poquito la situación, pero a primera instancia él llega creyéndose que es la última chupada del mango, como decía un amigo, la última Coca-Cola del desierto, y que lo iban a recibir con algarabía y que le iban a hacer la gran reverencia cuando llegara. Por lo general, esas son las actitudes que asumimos la mayoría de los cristianos, porque no hemos entendido o no hemos querido entender quién es Dios. No hemos querido entender quién es Dios. La mayoría de las veces nos creemos lo mejor, lo máximo, ya les digo, la última Coca-Cola del desierto, y nos comportamos como chiquillos malcriados, chiquillos caprichosos, que con hacer rabietas, con tirarse al piso y hacer revolcarse, vamos a captar la atención de la gente. Hace como un mes estaba en Nueva Jersey visitando no, en realidad no fui a Nueva Jersey, estaba en Long Island, y mi hija que vive en Nueva Jersey llegó a visitarme y conocí a mi nieta, una cosita muy linda, preciosa, tan linda que se parece al abuelo, ¿verdad? Nada más imagínense ustedes lo bella que es esa chiquita, se parece a mí. Esa niña llegó y estaba toda contenta. Estuvimos ahí un rato, compartimos, estuvimos en un restaurante y después nos fuimos para otro lado porque ellos necesitaban entrar a una tienda a comprar pañales y otras cosas. Y de pronto la niña se sintió incómoda y comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a pegar gritos y a estirarse, y se ponía negra y morada y azul y verde y de todos colores. Y mi hija estaba angustiada y yo le dije, tranquila, los niños son así, los niños no saben hablar, entonces necesitan expresarse de alguna manera. Esa es la forma que usan para expresarse. El típico berrinche, la típica mala crianza.
Así que así somos nosotros, pero lo que pasa es que ya nosotros estamos creciditos. Se nos olvida que ya estamos creciditos y creemos que con hacer un berrinche, con hacer una rabieta, con hacer una mala crianza, vamos a captar la atención de Dios. ¿Y por qué es eso? Porque no queremos ser molestados, no queremos salir de nuestra zona de confort, no queremos salir de la comodidad en la cual nos hemos metido, o hemos creído que Dios nos permitió estar ahí. Pues sí, Dios nos permite, por supuesto, pero esa no es la voluntad de Dios. He escuchado a la gente decir: ¿por qué voy a ir a pedirle a Dios? Incluso hay gente que dice, los invita a uno: hermano, vamos al culto de oración. ¿Para qué? Yo no ocupo ir al culto de oración. Yo no ocupo eso. Yo no ocupo pedirle a Dios, porque Dios sabe lo que yo ocupo. ¿Qué necesidad tengo de pedirle? Hermanos, permítame decirle que eso es un error. Estamos absolutamente equivocados. Y le voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios es clara en ese sentido. Jesús nos enseñó que cuando necesitamos algo, debemos decirlo con nombres y apellidos. Cuando usted ocupa algo, pídaselo a Dios con detalle, con lujo, lo que usted desea. Pero no en un ataque de rabieta, le repito. Sálgase de la comodidad y piense: bueno, yo tengo que buscar a Dios. Sé que tengo el favor de Dios, pero tengo que ir delante del Señor a pedirle. ¿Qué quieres que te haga?, dice Jesús. Y al frente de él estaba un ciego de nacimiento. ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dice: Señor, ocupo ver. Ocupo ver, le dice. Soy ciego de nacimiento. Y cualquiera diría: es lógico. ¿Cómo se le ocurre a Jesús hacer semejante pregunta? Pero véalo desde este punto de vista. El hombre era ciego de nacimiento. ¿Y qué si no quería ver? ¿Qué si él estaba tranquilo siendo ciego de nacimiento? ¿Usted no se ha preguntado alguna vez eso? Porque la mayoría de las veces leemos la palabra de Dios y decimos: ay, qué bárbaro Jesús, y qué preguntas más lógicas, más obvias. Respuestas obvias, no. ¿Qué tal que el hombre le hubiera dicho: Señor, no tengo plata para comprarme un camello, ocupo un camello, no es que soy ciego y ando pegando los dedos en las piedras y no quiero caerme más, ocupo comprarme un camello? Él necesitaba saber qué era lo que ocupaba el hombre. Necesariamente Dios necesita saber qué es lo que nosotros ocupamos. Dios necesita que nosotros le hablemos. Soy ciego de nacimiento, le dice el ciego. Obvio, quería la vista en ese momento, pero pudo haber querido cualquier otra cosa, repito. Recordemos esto: Dios es nuestro creador. Y el proverbista dice algo que a mí me llama mucho la atención. Proverbios 16:4. Esto es algo que a veces hay detallitos que dejamos pasar por alto. Dice Proverbios 16:4: el Señor lo ha creado todo con un propósito, aún al hombre malvado para el día del castigo. ¿Se ha preguntado usted en la Biblia por qué el Señor dice, cuando el pueblo de Israel es tomado cautivo hace 70 años a Babilonia, por qué dice mi siervo Nabucodonosor? ¿Por qué le dice mi siervo al rey de Siria? Porque Dios tiene un propósito con todo, absolutamente todo. Todo lo que está debajo del sol está bajo el control del Señor, y lo que está afuera también, porque Dios tiene control de todo el universo. Pero todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito, y todo lo que Dios mantiene, lo mantiene con un propósito. Todo tiene un propósito en la vida. Así que Dios está a la espera de que nosotros le pidamos, pero que le pidamos fuera de nuestra burbuja, y que no pensemos en que tirándonos al piso, pegando 4 gritos, rompiéndonos las vestiduras. Bueno, ya nadie hace eso, por dicha, porque qué costumbre más horrible, qué forma más fea de practicar la religión, qué forma más fea de creer en Dios. Era la de ese tiempo, pero nunca la he compartido, nunca me gustó. Cuando leo la Biblia, esta es una de las cosas de la historia bíblica que a mí no me gustan, y es pensar en eso, que yo voy a captar la atención de Dios o de quien sea, de la gente causando lástima. No creo en la gente que causa lástima. Creo en la gente que se esfuerza, que lucha y que tiene deseos de salir adelante, pero lo hace con una actitud positiva. La mayoría de las veces nosotros no actuamos con una actitud positiva. Así que
Dios está a la espera que le pidamos algo, y muy probablemente tengamos, para lograr eso, muy probablemente tengamos que incomodarnos para poder recibir lo que Él nos tiene reservado. Probablemente tengamos que salir de la burbuja. Así que, hermanos, por muy alta estima que tengamos, muchas veces nosotros tenemos una estima muy alta. Algunos tienen la estima por el suelo. Yo molesto a mi esposa y le digo: es que yo tengo una autoestima muy alta. Yo sé quién soy. Aunque nos digan otras cosas a veces, ¿verdad, Eugenio? Pero tenemos la autoestima muy alta, ¿verdad? Y nos comparen ahí con Pedro el Escamoso y con esa gente, ¿sí? Pero la verdad es que sí, gracias a Dios tenemos la estima muy alta. Pero aunque tengamos una alta estima, debemos tener claro esto, hermanos, que muchas veces Dios permite que pasemos situaciones incómodas. Dios permite que pasemos situaciones incómodas, situaciones en las cuales nos vamos a sentir mal, nos vamos a ver avergonzados. Lo que le pasó al sirio, el sirio pensó que él era lo máximo, y como era lo máximo, tenían que verlo como lo máximo y tenían que rendírsele a sus pies. Pero no, Dios quiere que depongamos esas actitudes arrogantes que no nos permiten darle a Él honra y gloria. Eso es como que le digan a usted: ¿qué quiere? Necesito que me sane la lepra. Bueno, vaya, lávese ahí al río Jilguero, que está aquí como a 50 metros. Vaya, métase ahí. Y al rato sale con algo en la cabeza. No voy a decir un excremento, ¿verdad? Pero bueno, de ahí Dios quiere que nosotros a veces depongamos nuestras actitudes. Y esto es lo más interesante de todo. Entonces, ya lo dijimos, número uno, ¿qué quiere Dios que hagamos? Que depongamos nuestra actitud, que dejemos nuestra zona de confort. La mayoría de las veces queremos todo, pero no nos salimos de nuestra zona de confort. Y número dos, este es el detalle: dejémonos sorprender por el Señor. Deje que Dios lo sorprenda, deje que Dios la sorprenda. Por lo general seguimos y vivimos apegados a patrones de conducta, a esquemas de comportamiento a los cuales nos aferramos porque nuestra vida es así. Y dice: yo he sido siempre así. Seguimos un patrón establecido. Así fue como aprendí, así fue como me enseñaron. Y decimos incluso en nuestra relación con Dios: es que a mí me enseñaron que tenía que sentarme en la cama antes de dormirme y orarle a Dios todos los días. Bueno, rezarle, como nos decían antes. Y que si no hago eso, estoy mal. ¿Y qué si me estoy cayendo de sueño y estoy así? Y tratando de rezar, porque cuando repetimos algo rezamos, y dándole, y Dios ni siquiera nos está poniendo atención. Dios ni nos vuelve a ver. Perdemos el tiempo repitiendo actitudes, repitiendo conductas a las cuales nos aferramos, porque ese ha sido el patrón establecido que nos han dado. Y el general Naamán, dentro de la historia, conocía probablemente la forma en que los israelitas adoraban a Dios. Entonces él se imaginó: bueno, yo llego, está el culto en lo más y mejor, tocan una trompeta y me mandan a traer, me tiran una alfombra y yo entro. Y ahí afuera hay un rótulo que dice: hoy es el culto de milagros. Hoy vamos a hacer un culto de milagros. Está la banda atrás tocando, están las arpas, están los acordeones, está toda la cosa linda ahí. Y está esa música en lo más y mejor. Para la música entra el sirio, entro yo, el general, y anuncian al general, lo sientan en una silla especial porque es un invitado de honor, y comienza el predicador a hablar acerca de la palabra, o comienza el culto de sanidad y milagros. Y al frente mío se va a parar el famoso profeta, que me dijeron que era muy famoso, y va a levantar las manos y va a invocar al Señor y va a decir: oh Jehová, te pido sanidad por este hombre, sánalo de la lepra. Hoy voy a declarar en el nombre del Señor, como dicen algunos, que este hombre es sano. Pero no le salió.
No era así. No funcionó. No hubo invocación ceremonial. No hubo nada para que el Señor lo sanara de la lepra. Y claro, media hora su Rolls Royce parqueado ahí afuera, el hombre gastando gasolina, y ese calor ahí afuera es lo mejor. Pero bueno, él tenía aire acondicionado, ¿verdad? Se lo estaba tirando rico, no había problema. Estaba tomándose un fresquito, le sirvieron ahí un tropical de frutas, y estaba tomándose un fresquito ahí. Pero bueno, no salió, y entonces el hombre comenzó a calentar y se enojó, y le agarró ese chichón y dice: vámonos. Verso 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar. Se iba a arrimar con los ojos cerrados seguramente, y sanará la lepra. Qué lindo, ¿verdad? Cuando tenemos un patrón establecido de todo y no nos dejamos sorprender por el Señor. Porque el Señor tiene formas para tratar con nosotros. Tiene infinidad de formas. La respuesta de Dios a través del profeta fue muy diferente de lo que esperaba. Le dijo: vaya, lávese. Así en términos pachucos, cuando alguien se enoja aquí en Costa Rica con otro, le dice: vaya, lávese. Le dice: vaya, lávese al Jordán. Y no solo eso, no es que se va a echar así agüita, así con cuidadito, en la carita, así en la... No, papito, vaya y búsquese una poza y se consume, que lo cubra todo el agua. Y guácala, y 7 veces. Y por el río bajaban cosillas ahí. Imagínense, con su ropa limpia, llena de... No. Yo me lo imaginé diferente, dice Naamán: este tipo me está agarrando de chancho, me está agarrando de juguete. Yo me largo de aquí. Bueno, por dicha, sus siervos pudieron hablarle y pudieron decirle: no, Señor, vinimos por una sanidad y nos vamos por esa sanidad. Es más, le voy a decir una cosa: si usted analiza quién tuvo más fe ahí, los siervos tuvieron más fe que él. Dijeron: no, Señor, hoy vinimos por una sanidad y nos vamos por una sanidad. Cuando usted está delante del Señor: Señor, yo vengo por tu respuesta y espero tu respuesta, y me quedo hasta que llegue tu respuesta. Pero cuando vemos las circunstancias adversas, cuando nos cambian el panorama, cuando nos sacan de la burbuja, decimos: no, yo no puedo, me voy. Yo me esperaba algo diferente, esto no es lo mío, como dicen por ahí. Esto no es lo mío. Así que cuando él le dice: vaya, lávese al Jordán y se consume 7 veces, y él no entiende por qué él decide irse, pero finalmente recapacita y sucede la sanidad. Finalmente él se deja sorprender por Dios, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que dejarnos sorprender por el Señor. Hoy, hermanos, podemos entender que, aunque de los textos bíblicos podamos extraer muchas interpretaciones, y este es un texto muy rico porque hay muchos aristas que podemos tomar, que podemos extraer, a los cuales les podemos sacar información. Dios nos está pidiendo a través de su palabra que lo dejemos actuar. Estamos muy ocupados, tenemos muchos problemas, tenemos muchas cosas que resolver, pero se nos olvida que tenemos un Dios que es Señor de señores, que es Rey de reyes, y que Él tiene control de todo, aunque a veces nos parezca que no, aunque a veces nos parezca mentira. Pero Dios tiene el control de todo. Dejémoslo actuar, dejemos que Dios actúe. Con frecuencia vemos que se nos induce a hacer cosas que ni siquiera son la voluntad de Dios. Se nos induce a buscar a Dios para torcerle el brazo para que Él actúe. O a menudo se nos induce a creer que somos tan importantes que Dios tiene que andar detrás de nosotros, preguntándonos qué queremos, qué ocupamos, poniéndose a nuestra disposición. Así que hoy reducimos
a estos dos conceptos. Número uno, sacrifiquemos nuestra comodidad. Y Cristo es el mejor ejemplo de esto. Se lo pongo como ejemplo. Dios nos pide que sacrifiquemos nuestra comodidad porque ya Él lo logró. Cristo fue a la cruz a pagar nuestra deuda. Dice la palabra que Cristo no escatimó, no estimó el ser igual a Dios. O sea, al estar sentado a la par del Padre en su trono, para venir y convertirse en uno igual a nosotros, para venirse y ser uno igual a nosotros, caminar sobre la tierra, sentir hambre, sentir frío, sentir dolor. Seguramente le dolió, en algún momento le dolió la cabeza, claro que sí, le dolió una muela, le tuvieron que sacar una muela. En algún momento tropezó con una piedra y se arrancó una uña de un pie. Perfectamente pudo haber pasado todas esas cosas. Y sufrió igual que nosotros. ¿Para qué? Para ir a la cruz. Y todavía en el momento final, Él pudo haber obviado ese momento. Ya le había hecho todo lo que tenía que hacer, ya nos había dado el ejemplo. Faltaba algo importante y Él se quedó para morir en la cruz y para morir por nosotros. Él sacrificó su comodidad para que usted y yo hoy tengamos comodidad, para que usted y yo podamos decir: yo voy a estar un día al lado de Él. Y no me costó absolutamente nada, no nos costó nada. Él fue el que pagó el precio por nosotros. Así que si nosotros pensamos que tenemos que sacrificar mucho, piensa en el ejemplo de Cristo colgado en la cruz, sacrificándolo todo para que nosotros tuviéramos vida, y vida en abundancia, vida eterna. Número dos, dejemos que Él nos sorprenda. Dejemos que Él nos sorprenda. Y esto, hoy en la mañana cuando predicaba en la radio lo decía, y lo repito ahora otra vez. Usted que me ve, usted que me está escuchando, ustedes que están aquí presentes, si alguno está esperando una respuesta del Señor, sepa y entienda, la respuesta del Señor está en camino. La respuesta del Señor está en camino. No nos apresuremos, dejémoslo a Él actuar, dejemos que Él actúe, porque el Señor tiene una respuesta para nosotros. La mayoría de las veces hemos echado a perder esa sorpresa que el Señor nos tiene por apresurarnos a tomar una mala decisión. ¿Qué hubiera pasado si Naamán el sirio sale y se va? Le dice a su chofer: póngale, papito, nos vamos de aquí. Aquí esto no sirve para nada. Aquí es pura paja lo que está pasando. Pongámosle, vámonos de aquí. ¿Qué hubiera pasado? Una decisión equivocada en un momento equivocado. Hubiera tomado la decisión que no correspondía y se hubiera privado de la gran bendición de ser sano. Así que, hermanos, nos estamos privando de muchas bendiciones por tomar las cosas a la ligera. Así que yo les bendigo en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y le pido a Dios que los guarde a cada uno de ustedes, los guarde irreprensibles para su venida. La venida de Cristo está cerca, esperémosla con gozo, con alegría. Que Dios les bendiga.